Salmo 139, verso 17. Dice la palabra de Dios, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. De alguna manera, el salmista está viendo la palabra de Dios. Él está viendo la palabra y él está viendo, lo que quiere Dios, lo que piensa Dios. Y él tiene que decir, me son preciosos, oh Dios, tus pensamientos. ¿Sabe qué bueno es cuando uno puede entender la palabra y se puede enamorar de la palabra de Dios? Y usted ve la palabra no como su enemiga, no como algunos momento de oír la palabra, entonces, vamos a ver, como que resista, como que, vamos a soportar la palabra. No, la palabra de Dios, cuando usted la entiende, cuando usted entiende la palabra de Dios, usted se da cuenta lo maravillosa que es. Usted se da cuenta que la palabra realmente es preciosa, que hay bendición en la palabra, que la palabra nos señala el camino. ¿Sabe? En cuántas ocasiones uno tiene que tomar alguna decisión, tiene que hacer algo y a veces no encuentra como el camino, como la manera de hacer las cosas. Pero cuando el entendimiento se abre, cuando nuestro entendimiento es iluminado, usted ya logra ver el camino. Usted dice, es por aquí. Sí, yo sí, mira que sí lo puedo hacer y lo puedo hacer de esta manera. ¿Sí ve? Entonces, en el caso de nosotros con la palabra de Dios, la palabra de Dios se encarga de enseñarnos, la palabra de Dios se encarga de instruirnos, de orientarnos, de mostrarnos el mejor camino que se puede tomar, el mejor camino que se puede seguir. Así que es importante que nosotros primero conozcamos la palabra de Dios, segundo, entendamos la palabra de Dios y tercero, hermano, que nos enamoremos de la palabra de Dios. Que no sea que haya alguien que diga, hermano, sí, yo la leo y yo la entiendo, pero no me gusta. Cuerpo de carne y a este cuerpo de carne no le gustan las cosas que son espirituales. Entonces, y hay una riña, hay una pelea allí entre los deseos de la carne y entre los deseos del espíritu. El apóstol Pablo incluso él llegó a decir, él decía, yo con mi mente allá, o en mi mente allá, yo me deleito en la ley de Dios. Entonces, yo encuentro deleite en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice el salmista, cuán preciosa se convierte allá para mí en la palabra. Y veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, es precisamente lo que les decía en un inicio del devocional, acerca del crecimiento espiritual. ¿Qué tanto hemos crecido? Porque puede que crezcamos en conocimiento, pero bueno, y la práctica y el llevar a cabo ese conocimiento, el vivir esa palabra, en ese aspecto sería interesante que nos preguntáramos cómo es. Si realmente también estamos creciendo allí en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, nuestra manera de relacionarnos. Entonces alguien decía, yo ya no respondo como respondía antes. Ya no me dejo llevar por la ira. Ya a pesar de que sí, bueno, a veces se dan momentos de ira y enojo. ¿Y quién no se enoja? ¿Quién no se molesta ante una injusticia? ¿Quién no se molesta ante tal vez una mala palabra que se nos dijo?
bueno, ¿cómo no molestarnos si alguien hizo algo en contra de nosotros, si nos causó algún daño? Pero sabe que el crecer en la vida espiritual, pues tiene que ver precisamente, decía, con que ya no nos dejamos dominar, en este caso por la carne, ya no nos dejamos dominar por, bueno, nuestros pensamientos. Y es que, hermano, usted siente y dése cuenta que esto es algo de la carne. Incluso no sé a cuánto les ha pasado que usted se enoja y usted ve que su corazón, literalmente su corazón, comienza a revolucionarse allí y comienza a golpear con fuerza. Y usted sabe que esto no es algo allá, es que el espíritu allá, no, es algo de la carne. Y le pone la mano en el pecho, oiga, pero usted, ¿qué le pasó? Su corazón, oiga, se le va a salir el corazón. ¿Sí? Entonces, ya no nos dejamos llevar, ya no nos dejamos dominar por la carne. Es una de las muestras de que, claro, estamos creciendo en lo espiritual. Entonces, pero precisamente amar la palabra de Dios nos tiene que llevar a eso. Decía el apóstol, dice, con mi mente me deleito en la ley de Dios. Pero no puedo quedarme solamente deleitándome allá en mi mente y en mi espíritu, digámoslo así, sino que yo debo de llevar a que esa palabra preciosa, esos pensamientos preciosos de Dios se conviertan en una realidad en mi vida. Y hermano, y eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Sabe que en el caso mío con Gabriel, pues claro, él está, ustedes no se imaginan lo loquito que es Gabriel. A mí a veces me da mucha risa porque se parece al papá. Me da mucha risa. Le digo la verdad, a veces él es todo loquito y él hace cosas y a veces lo tengo que disciplinar, pero yo lo llamo y hablo con él y le explico las cosas. Le digo, hijo, eso no se debe de hacer. Y él se queda mirándome y le digo, hijo, no lo va a hacer más. Y entonces, y le pregunto, él me dice que no, está bien, que no, pero luego va y lo hace. Y va y lo hace. Y yo a veces digo, pero ya saqué un tiempo, hablé con él, le expliqué, y él me dijo que sí, pero luego él va y lo hace. ¿Sí ve? Claro, yo entiendo que él es un niño que necesita entrar a dominar también muchas cosas, necesita un proceso, no sé decirlo así, de adiestramiento, también él mismo aprender a hacer muchas cosas, y yo lo entiendo y no me estresa ello, pero sabe que uno sí quiere eso. Entonces, que yo le dije y él puso en práctica. Mi hermano, en el caso de nosotros con Dios, Dios nos habla y sabe que Dios, después de una enseñanza que nos da a través de alguien a quien Dios usa, Dios lo trae, nos da una palabra y nos da una enseñanza. Sabe que el deseo de Dios es de que esa palabra nosotros la apliquemos en nuestra vida. O sea, ese es el deseo de Dios. O sea, no que usted diga qué bonita la palabra de Dios, pero yo sigo haciendo lo que, ¿cómo es que dicen ustedes? Ay, ustedes, ¿eh? ¿Cómo es que dicen? Yo digo, qué bonita la palabra, qué bonita la enseñanza, pero luego voy y sigo haciendo lo que quiero. Es que esa era la palabra que iba a usar. Sí, luego sigo viviendo de cualquier manera. No, hermano, se trata de aplicar la palabra de Dios. Dice que no es como, o sea, que no debe ser como aquel que se mira en el espejo y luego sale y se va y olvida cómo es que era. Entonces, no, hermano, nosotros cuando estamos frente a la palabra de Dios, la palabra es como un espejo para nosotros porque ella nos muestra nuestras imperfecciones, nos muestra nuestras debilidades. Sí, nos muestra, a ver, nuestra falencia, en qué áreas de pronto de nuestra vida le estamos fallando a Dios. Pero ¿cuál es el propósito del Señor? Que, bueno, que una vez hemos oído la palabra de Dios, esa palabra la podamos poner en práctica.
Y entonces, viene la pareja de hermanos y vienen y escuchan la palabra, una enseñanza de cómo se vive en familia, cuál es el propósito de Dios para la convivencia en familia, cómo es que debe de ser una familia. Y sabe que Dios da la palabra, pero luego la idea es que esa palabra, cuando ellos están allí en casa, la puedan poner en práctica. Pero hermano, usted no me lo va a creer, porque ustedes a veces no me creen, pero hay hermanos que llevan años peleándose por lo mismo. Hermano, y es un problema de siempre. Y eso no ha cambiado y eso no se ha superado. Y entonces, allí está el problema, hermano, y siempre es lo mismo y siempre es lo mismo. Que se rayaban y usted le colocaba la aguja encima y él comenzaba a girar y comenzaba a sonar, pero cuando llegaba a esa parte donde se había dañado, donde se había rayado el disco, eso se repetía, ¿cierto? Y se repetía allí, oiga, y no pasaba de allí y volvía nuevamente, pero ¿qué pasó allí? Entonces se le rayó el disco. Hermano, pero ¿sabe qué es lo peor? Hay quienes llevan años con el disco rayado. Oiga, y eso no cambia y eso no se soluciona. ¿Qué hacíamos nosotros cuando el disco se rayaba? Entonces ya uno sabía que, pues, que iba a llegar a cierta parte y ahí iba a estar rayado, y entonces uno cogía y levantaba la aguja y la pasaba de ahí. Pase de ahí. Hermano, hay cosas que se tienen que pasar. Hermano, hay cosas que se tienen que ya, usted toma una decisión y decir, yo ya no puedo seguir, como decía alguien allí, dejándome dominar de la ira. Yo no puedo continuar allí dejando que el enemigo cada que quiera venga y me haga caer por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. No, es necesario que se levante. Hermano, es necesario que se fortalezca. Ah, bueno, que esa ha sido la debilidad suya, pero bueno, con tanto caer, yo creo que ya ha tenido que aprender algo para ya no seguir cayendo. Hermano, créalo que sí. Está bien, yo digo, bueno, listo. Hay quienes han caído de una, de otra manera y han tenido alguna debilidad en la vida, pero hermano, creo que ya es tiempo de que eso quede en el pasado. Oiga, yo no puedo ir y estrellarme contra lo mismo todas las veces, y todas las veces que paso por allí, oiga, me estrello, o quien va manejando un carro. Sabe que uno hasta se aprende dónde quedan los huecos en la ciudad. Bueno, lo digo porque en nuestros países la mayoría, bueno, tenemos esos problemas de que siempre hay huecos, siempre. Y hay partes donde usted ya sabe de que si usted no anda con cuidado, va a dañar el carro. Entonces, es importante que nosotros esto lo entendamos. Hermano, si usted sabe que usted ha tenido una debilidad y allí hay algo a lo que hay que prestarle atención, porque ya es tiempo de que eso nosotros lo cambiemos. Sí, señor, ya es tiempo de que eso cambie, ya es tiempo de que a eso se le ponga el freno, que a eso se le dé una solución, hermano, y que usted pueda avanzar en la vida cristiana. Usted hace como un disco rayado, sin seguir adelante, usted no, sin poder crecer en la vida espiritual, simplemente gozándose, escuchando la palabra, pero no dar el paso. Recuerdan que estos días les hablaba de quienes dicen, hermano, llevo 2 años, llevo 3 años escuchando el devocional y me alegra mucho. Y yo digo, pues yo también, pero todavía no se bautizan. No entiendo. No, eso no tiene sentido. Hermano, lleva 3 años escuchando el devocional y no ha entendido que tiene que dejar el adulterio.
No ha entendido que tiene que dejar la fornicación, no ha entendido que tiene que dejar de hurtar y que ya tiene que ponerle un freno a eso, porque es que si no lo hace, el hermano Jairo se disgusta. No, no es por eso. Es porque si no lo haces, te vas a ir al infierno. Es porque si no te arrepientes, porque si no te conviertes a perder. Hermano, por mí no hay ningún problema que usted haga parte de la audiencia y que llevemos 10 años luego con el devocional y usted esté ahí todavía viviendo en adulterio. A mí no me afecta. Eso no me va a afectar, eso no, pues me duele. Me duele en el sentido de que, pues digo yo, llevo predicando aquí, predicamos para que las personas sean salvas, pero lastimosamente hay alguien que no recibe la salvación porque no toma la decisión. Entonces, no, qué bueno que usted pueda decir, sí, yo quiero ser salvo y yo tengo que dejar esto. Y si no se arrepiente, lo que dice la palabra de Dios, dice, si no se arrepiente, él tiene preparado ya su arma, él la tiene preparada. Y es lo que aquí nosotros vemos a través de la palabra. Y déjeme, llego allí. Entonces dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y dice, cuán grande es la suma de ellos, verso 18, dice, si los enumero se multiplican más que la arena, y dice, despierto y aún estoy contigo. Pero ahora les decía, déjeme llegar al verso 19, dice, desierto, oh Dios. O sea, dicho de otra manera, esto es completamente verdad. Esto es completamente cierto. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Mire que la muerte, en este caso del impío, viene como consecuencia de algo, y es del castigo de Dios. Escuche esto. Pero esto no se refiere, hablemoslo ya en el sentido espiritual, no se refiere solamente a la muerte física. No, señor. O sea, pues tanto el impío como el piadoso, hermano, ambos tienen que morir. Pero es que no se refiere a ello. Hermano, se refiere a la condenación, se refiere, hablemoslo así, de esa segunda muerte. Hay una primera muerte de la que posiblemente participemos muchos, pero hay otra muerte que es la muerte segunda, que es la muerte para el pecador, que es cuando se da la separación del hombre de Dios completamente. Ya no hay para él salvación, no hay gracia, no hay misericordia para él, hay una condenación, incluso la Biblia la llama condenación eterna. Sí, por eso es que la persona tiene que tomar la decisión. Yo le decía, esto no es porque hermano Jairo se enojó conmigo porque yo no me arrepentí. No, es que fui a la iglesia y el pastor vio que yo todavía no me quiero entregar a Dios y se va a enojar conmigo. No se trata de eso. Si se enoja, pues muy inmaduro, déjeme decirlo, porque pues no, es que el problema no es con nosotros. Créalo, el problema suyo no es con los hermanos de la iglesia, no es con la iglesia. El problema de la persona que no se entrega a Dios es un problema que lo tiene con Dios. Por eso no tiene sentido aquellos que se esconden del pastor o aquellos que engañan al pastor o engañan a los hermanos de la iglesia. No tiene sentido. ¿Usted no ha visto personas que actúan de esa manera? Que viven mostrando una fachada y todo el mundo dice, déjeme usar esta expresión. La gente dice, tan hipócrita, mire lo que habla, mire lo que hace, mire hasta cómo se viste, y entonces, y cómo va de pronto allá a la iglesia. Véalo, ahí va pasando para la iglesia, y ese que va pasando para la iglesia es el mismo allá que dice malas palabras, que maltrata, que esto, que lo... Hermano, ¿de qué vale que la persona engañe a los hombres cuando no va a poder engañar a Dios?
cuando Dios lo está viendo todo, cuando a Dios no lo engaña nadie. Alabanzas a Dios. Hermano, eso yo tengo que saberlo. Y saber que si la persona no se arrepiente, si no cambia, si no se entrega a Dios, si no vive la palabra de Dios, de nada le va a servir. El decir yo la escucho, yo, bueno, sí, leo la Biblia, pero si no la pone en práctica, si no aplica la palabra de Dios a su vida, hermano, no va a tener salvación. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios envió un castigo para los egipcios y era la muerte de los primogénitos. Y no sé cuántos han leído esa historia muy interesante, muy bonita en el caso para el pueblo de Dios, porque Dios a su pueblo, Dios les mandó y les dijo, vean, ustedes van a hacer algo, ustedes van a sacrificar un cordero y ustedes van a tomar la sangre de ese cordero y la van a aplicar allí en las puertas. Que ustedes van a coger la sangre y la aplican en las puertas y esa noche cuando el ángel de Jehová salga y salga a matar porque iba a ir a quitar la vida de los primogénitos, él va a llegar, escúcheme eso, él va a llegar a la casa también de los israelitas. O sea, eso no es que como estos son israelitas, entonces a ellos no los visitan, no, a ellos los va a visitar también. Y entonces, y el ángel va a entrar a cada una de las casas y se va a llevar al primogénito. Pero cuando él llegue a la casa de los israelitas, ustedes van a tener la sangre allí. Cuando él vea la sangre, él va a pasar de largo. O sea, esa sangre significaba la expiación. Esa sangre significaba de que ya alguien allí había muerto. En este caso era un cordero que había muerto como sustituto de ese primogénito de esa casa. O sea, la sangre debía de estar aplicada. No era que es que no, hermano, pues yo maté el animalito y lo tengo allí, pero eso, la sangre, eso el ángel, él sabe que aquí somos israelitas, vea que nos vestimos diferente, vea que hablamos diferente, el acento es diferente, vea dónde vivimos. No, él va a venir y él va a mirar es que la sangre se haya aplicado allí en las puertas. Cuando él vea la sangre, él va a pasar de largo. Mi hermano, eso tiene un sentido para nosotros hoy en día. El Señor Jesucristo, Él es el Cordero de Dios. Él vino y murió por nosotros. Él vino y en la cruz del Calvario derramó su sangre por nosotros. O sea, Él se ofreció como sustituto nuestro. Pero hermano, nosotros no podemos quedar diciendo, bueno, como Él murió, pues ya yo soy salvo. No, yo tengo que aplicar la sangre de Cristo, la tengo que aplicar en mi vida y yo la recibo. Precisamente es a través del bautismo. Cuando yo me bautizo en el nombre de Jesús, cuando me identifico con el Señor Jesucristo, en el momento del bautismo. Dice la Biblia que somos sepultados juntamente con Cristo. O sea, el creyente cuando se bautiza es sumergido en las aguas y es sepultado juntamente con Cristo. Dice, para que así como Cristo, Él se levantó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, luego de ese momento, luego de ese bautismo, andemos en vida nueva, una nueva vida en Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos libra a nosotros del castigo? ¿Qué es lo que nos libra de la muerte, de la condenación, de la ira de Dios, del juicio de Dios? El aplicar la sangre de Cristo a nuestra vida.
Entonces, ¿qué es lo que el enemigo de pronto ve en nosotros hoy? Pues lo que el enemigo hoy tiene que ver es a Cristo en nosotros. Alabanzas al Señor. Entonces, de cierto, esto no, hermano, usted no lo dude, usted no ponga en duda la palabra de Dios. De cierto, dice, oh Dios, harás morir al impío. Viene el castigo, viene el juicio, viene la ira de Dios, entiéndalo en esta mañana. Esto es verdad. Y dice, vea, mire lo que dice el salmista. Dice, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Hombres derramadores de sangre. Dice, apartados de mí, yo no pertenezco a usted. Déjenme decirlo, yo no pertenezco a ustedes. Yo soy diferente, yo soy un hijo de Dios, yo soy un obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere del creyente. Que el creyente sea distinto, que el creyente viva diferente, que el creyente viva para Dios. Hermano, que se muestre que hay una diferencia con el mundo. Por eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ese creyente que quiere que de pronto allá en la empresa no se den cuenta de que él es un hijo de Dios. Y ese que hasta saca pecho y dice, llevo 2 años trabajando allí en la empresa y todavía no saben que yo soy creyente. Y algunos lo ven como algo positivo. ¿Y cómo que no saben que él es creyente? Bueno, porque él participa de esas mismas conversaciones. Porque él hace lo mismo que hacen los demás. Porque, bueno, él mismo engaña como engañan los demás. ¿Sí ve? Entonces, no han notado que él es diferente, no han notado que él es distinto, no lo han notado hasta en su manera de hablar. Y entonces, y muchos llegan a hacer lo que hizo Pedro, que Pedro cuando le dijo, usted andaba con el Señor, él dijo, no, claro, él vio la muerte encima y él decía, no, yo nunca he andado con él. Y entonces, y alguien le decía, sí, usted ha andado con él. Y entonces, y alguien dijo, es que usted hasta habla como él. Y sabe, él cambió su hablar, dice la Biblia, que él comenzó a maldecir. Escuche eso. Eso lo dice la palabra de Dios. Comenzó a maldecir comenzó a hablar como habla una persona sin temor. Como habla una persona que no conoce a Dios, para que no se dieran cuenta de que él de verdad era uno de los que habían sido discípulos del Señor. Oiga, qué triste eso. Yo creo que es algo de lo que Pedro se tuvo que arrepentir muchísimo. Tuvo que causarle gran dolor a ello. Hermano, pero le digo, esa es la realidad de muchos. Hermano, que no lo ven diferente al mundo. ¿Por qué? Pues que ese no era el que estaba también diciendo groserías. Ese no es el que también habla de cierta manera. Vea, yo alguna vez les contaba a ustedes que llegué a hacer culto en un lugar. Bueno, yo era líder allí de ese lugar. Allí la iglesia me había encomendado allí la predicación en ese lugar. Y yo llegué a predicar a ese sitio. Y fui a hacer culto en casa de una hermana de la iglesia, una hermana bautizada, una hermana sellada con el Espíritu Santo. Y yo fui a hacer culto y llegamos y colocamos los equipos, íbamos a hacer el culto en la calle. Y bueno, antes de dar inicio al culto, me fui a visitar decimos por aquí, los vecinos, los que viven en derredor allí de la casa de la hermana. Y cuando estaba visitándolos y invitándolos al culto, les dije que vamos a hacer un culto allá enfrente para que vaya, para que nos acompañe, para que escuche la palabra de Dios. Y recuerdo que cuando estaba invitando allí, alguien me preguntó, me dijo, venga, y la señora fulana de tal, que era la hermana de la iglesia, que era donde íbamos a hacer el culto, me dice, y la señora fulana de tal, ¿ella pertenece a su iglesia? Entonces yo como que lo sospeché.
desde un principio, dijo alguien por allí, y entonces le pregunté, le dije, ¿usted por qué me pregunta eso? Y entonces me dice, sí, me dice, porque es que esa señora, allá donde yo iba a hacer el culto, la hermanita allí de la iglesia, me dice, es que esa señora, ella dice que es cristiana, pero esa mujer, ella es de un hablar terrible. Esa mujer, ella, aunque dice ser cristiana, pero ella se agarra con los hijos y les dice unas cosas sucias. O sea, la manera como ella habla, y eso que dice que es evangélica. Y era donde yo iba a hacer el culto. Entonces, mire usted, yo tuve que explicarle, obviamente, que el evangelio, hay algunos que no lo entienden, hay algunos que no lo ponen en práctica. Pero yo tuve que hablar con la hermana, le dije, hermano, esto es vergonzoso que yo vaya a evangelizar los vecinos suyos y ellos me hablen de esta manera. ¿Dónde está la vida cristiana? ¿Dónde está el testimonio? Entonces, por eso es que a veces un mal cristiano hace mucho daño. Y de verdad hace mucho daño. Y no tome esto como, bueno, como yo he sido mal cristiano, entonces no vuelvo. No, esto tómelo para que se arrepienta. O sea, os digo, el que lo está haciendo de esa manera para que se arrepienta, para que se organice, para que viva la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque esto es verdad. Dice el salmista. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Y ahora viene usted y yo, que somos diferentes. Tenemos que ser alguien que me escriba ahí en los comentarios y diga, hermanos, tenemos que ser diferentes. Alabanzas al Señor, aunque por ello nos señalen, aunque por ello nos critiquen. Aunque ello de pronto nos represente la pérdida de algún amigo, algún familiar que de pronto ya no nos va a volver a invitar, ya no nos va a tener como en el mismo aprecio que nos tenía antes. El Señor dijo, vea, ay de ustedes cuando los del mundo, el mundo hable bien de ustedes. Ay de ustedes cuando el mundo los ame. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que hacían con los falsos profetas. A los falsos profetas los amaban porque les decían mentiras, porque no les predicaban de verdad la palabra de Dios. Muchos se ofenden con esta manera de predicar. Muchos dicen, hermano Jairo, a rato me gusta escucharlo y a ratos no. A ratos no me gusta como usted predica porque a ratos la palabra es muy fuerte. Bueno, es lo que le pasaba ya, y dice, vea, los falsos profetas, ellos lo amaban, era precisamente porque ellos no predicaban la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba con el que sí la predicaba? Lo perseguían, lo encerraban. Y si me dejan, y dice, porque ellos contra, vea, dice, tus enemigos en vano tú no, la llega allí la señal. Bueno, tenemos un complejo. Está llegando el audio, pero no llega el video. Bueno, dice, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Dice, tus enemigos toman en vano tu nombre. Hermano, que Dios nos ayude, a no tomar en vano la palabra de Dios.